¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Seguimos hablando acerca del plan de salvación y estamos hablando de la persona y de la obra de Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, nuestro Salvador. El capítulo 3 del libro de Génesis narra el trágico momento, el triste momento de la entrada del pecado en este mundo. El capítulo 3 menciona que el ser humano se dejó engañar por el archienemigo de Dios. Y entre las cosas que menciona este capítulo es el dolor que vendría como consecuencia de la caída. El capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice: oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Fíjate, es el primer problema que causa el pecado en la relación del ser humano con Dios. El hombre se esconde, se aleja de la presencia de Dios. Lo segundo que vemos es lo que dice el versículo 18. Espinos y cardos te producirá. A partir de la entrada del pecado, la vida estaría llena de espinas. Sería imposible que no existan las espinas, que son un símbolo del dolor y del sufrimiento. Y el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fijaros, el hombre se esconde de Dios, se separa de Dios. Aparecen las espinas del dolor y del sufrimiento en este mundo, y el resultado final es la muerte. Todo lo que Dios creó para el ser humano, Adán lo perdió en la caída. El fracaso de Adán fue absoluto, completo. Y el fracaso de Adán no solo fue absoluto para él, sino también para nosotros. En un sentido, Adán hipotecó el futuro de sus descendientes en el momento que él eligió creerle a Satanás, al adversario, en vez de creer en Dios. Debemos recordar que tanto Adán como Eva fueron creados como los primeros seres humanos. Pero de manera especial, Adán era la cabeza federal, podríamos decir, la cabeza federal de la humanidad. Era el representante de toda la humanidad. En Adán todos hemos pecado. Es importante que pensemos un momento en que cuando nosotros nacemos, no nacemos culpables de lo que hizo Adán. No existe algo como el pecado original en el sentido que lo enseñaba Agustín, San Agustín. No nacemos culpables de lo que hizo Adán. Yo no soy culpable de lo que hizo Adán, pero sí nazco con las consecuencias de lo que hizo Adán. Las consecuencias de la transgresión de Adán me acompañan a mí y acompañan a toda la descendencia humana. Desde el momento en que Adán pecó, él no le pudo transmitir a su descendencia lo que él perdió: la capacidad para obedecer la voluntad de Dios, la capacidad para conectarse libremente con Dios y la vida eterna. Todo eso lo pierde Adán en el momento de la caída. Para poder solucionar el dilema del pecado, Dios hizo algo que ya venimos hablando. Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino como el segundo Adán. Vino a triunfar donde el primer Adán había fracasado. Y vino a ocupar el lugar del ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos, desde Adán en adelante, todos hemos fracasado. Ningún ser humano que camina por este mundo o ha caminado en este mundo puede decir que ha sido impecable. No ha habido seres humanos impecables. Aún los hombres más santos de la Biblia, Daniel, Job, Noé, ninguno pretendió ser impecable. Cuando Daniel ora, capítulo 9 del libro de Daniel, esa hermosa oración de Daniel, y él habla del pecado del pueblo de Israel, él no dice tu pueblo ha pecado, él dice hemos pecado. La bienaventurada Madre de Jesús, la Virgen María, de la cual se dice que nació sin mancha del pecado original, en un dogma de fe creado, inventado por el catolicismo romano. Pero ella, cuando ora
En el momento en que tiene ese encuentro maravilloso con su prima Isabel, que está relatado en el Evangelio de Lucas, ella dice que su alma se regocija en Dios, su Salvador. Ella reconocía la necesidad de un Salvador. Por eso digo que las personas más fieles y más consagradas, todas han reconocido que son pecadoras. No hay un ser humano que ha caminado por este mundo que pueda decir yo he sido impecable. De Adán en adelante, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3, el versículo 23. No hay justo ni aun uno, todos hemos pecado. Nadie puede decir que es impecable, nadie. Entonces Jesús tuvo que tomar la naturaleza humana, el Verbo tuvo que tomar la naturaleza humana, y Jesús vino a ocupar el lugar de Adán para volver a recuperar lo que Adán perdió, pero ocupó el lugar de toda la humanidad. Como segundo Adán, Jesús se transformó en la nueva cabeza de la humanidad. De tal manera que el fracaso de Adán es revertido por el triunfo de Cristo. Cristo vino a ocupar el lugar del ser humano fracasado, llevando una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, para que esa obediencia sea puesta a nuestra cuenta. Romanos capítulo 5 nos dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, fijaros, por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Dice a continuación, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La transgresión de Adán nos trajo condenación a todos, pero la obediencia de uno, Jesucristo, nos trae la justificación a todos. Su obediencia perfecta a la ley de Dios permite que nosotros seamos justificados. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, para que nosotros seamos considerados justos, declarados justos, contados como justos, para que seamos justificados. La justificación por la fe en Cristo es un milagro. Y es el método de Dios para poder perdonarnos y salvarnos. En el plan de Dios, Cristo ocupa el lugar del hombre caído. Cristo desarrolla una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios en lugar del hombre caído y a favor del hombre caído y por el hombre caído. Y como segundo Adán, su victoria es una victoria que permite la justificación, o sea, que sean declarados justos, contados como justos, todos los que crean en él. El fracaso de Adán nos trajo condenación. La victoria de Jesús nos trajo justificación. La victoria de Jesús hace que nosotros seamos contados, tenidos, considerados justos a los ojos de Dios, de tal manera que nuestra posición cambia delante de Dios. Por eso San Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios en el capítulo 15, haciendo una comparación entre Cristo y el primer Adán, dice en el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, una persona viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante, o sea, alguien que trae vida. El primer Adán, hecho del polvo de la tierra, trajo condenación. El segundo Adán, hecho por el poder del Altísimo, que creó el cuerpo de Jesús en el útero de María, nos trae la justificación de vida. Trae vida, vida abundante y vida eterna. Así que, querido amigo, tu fracaso y mi fracaso
no significa que esté todo perdido. Que no seamos impecables no significa que esté todo perdido. Dios sabía que la única manera de salvarnos era por medio de su Hijo, para que Él ocupara el lugar del ser humano caído, para que Él viviera la vida que el ser humano caído no ha vivido, para que Él tuviera la impecabilidad que ninguno de nosotros hemos tenido, y para poner a cuenta a nuestro favor esa impecabilidad, esa perfección, esa vida justa de Él que es puesta a nuestra cuenta. Y Dios nos trata no como nosotros merecemos ser tratados, sino que nos trata como trata a Jesús, como justo. Nos considera justos, nos mira como si fuéramos su propio Hijo Jesucristo y nos tiene como justos. Así que te invito a aceptar a Jesús, a aceptar la perfecta obediencia de Jesús a los mandamientos, a la ley de Dios, como el único camino por el cual tú serás justificado, serás declarado justo delante de Dios. Creyendo en Jesús, eres perdonado, eres limpiado, eres justificado, eres contado como justo y tienes pleno derecho a las mansiones eternas en virtud de la victoria de Jesús, que como segundo Adán triunfó en todo donde el primer Adán fracasó y triunfó en todo donde los seres humanos hemos fracasado. Cristo, Él, lo que Él ha hecho, su vida impecable, su vida perfecta, su obediencia inmaculada, todo eso es nuestra victoria. Nuestra victoria no es lo que nosotros somos, no es lo que nosotros logramos, es todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, para nosotros, a favor de nosotros. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. Él es tu seguro Señor y Salvador. Que el Señor